Cuando profundizamos en el origen del conflicto armado en Colombia, descubrimos dos opiniones. Una la de los civilizados europeos, que dicen que somos una sociedad enferma. Pero nosotros no estamos tranquilos por aquí, cuando nos un desastre es el otro, y cuando no es el otro es el otro. Nosotros nos hacemos culpables de esas cosas tan tremendas que se están presentando, Dios mío, Señor. La otra sobre el historiador y médico chucureño, el doctor Álvaro Frías Ardila. Él decía, el chucureño tiene una gran predisposición al delito. San Vicente ha sido siempre de gente bravía. Tal vez la topografía del terreno hace que la gente sea un poco agreste, un poco de mucha fuerza. San Vicente siempre ha sido conflicto, pero de desarrollo también. Es tan fuerte la riqueza de esta tierra, de este territorio, que la gente se conserva, se queda en medio de la guerra. Lo amargo queda lo dulce y esto en el campo se ha vivido. Aquellos tiempos de guerra quedaron en el olvido. Hoy predomina la vida, hay paz y tranquilidad. Los cultivos de cacao trajeron prosperidad. De lo amargo nace lo dulce y es una bebida especial. Y es que por su aroma y sabor, como el chocolate no hay más. Y es orgullo de esta tierra y en la mesa no ha de faltar. De lo amargo nace lo dulce, lo más rico y tradicional. De lo amargo nace lo dulce y como un chocolate no hay más. La economía de Santander, tan aislada del río Magdalena, que era la arteria principal del país, pues anhelaba colocar sus grandes ganaderías de producción para exportar y para las necesidades del país. Esas ambiciones, pero que no eran posibles porque hubo 5 intentos de fundación. Primero en la Llana Caliente, se des cuenta la historia, que allá hubo un principio de fundación del pueblo. Después que en Chimitá, o sea, en la parte hacia lo frío, de pronto el fundador viendo el clima, ¿no? Después que para el lado de Bucaramanga. Después en el Plan, yendo para Barranca, pero el clima era muy malsano. Pero vea lo que no pudieron hacer la parte gubernamental, lo hizo la violencia. En el año de 1880, los descendientes de la masacre de los radicales, que era un grupo político en contra de los terratenientes y de la iglesia, a la cabeza de Tomás Cipriano de Mosquera, fueron masacrados por el ejército institucional enviado expresamente desde la ciudad de Bogotá. Esos descendientes de los radicales debieron refugiarse en las tierras del Chucurí, entrando por Galán, y fundaron un pueblo que curiosamente se llamaba El Plan, no por lo plano donde fue fundado, sino sencillamente porque en planos no existen en esa región, sino simplemente porque fue una estrategia política lejos del control del clero y del gobierno institucional. Nos ponemos a reflexionar frente al tema de la colonización de estas zonas y resulta que pues eso nos lleva a que estas tierras fueron colonizadas por los perdedores de la guerra de Palo Negro y de la guerra de los 1000 días. Quienes perdieron en su momento la guerra pues se refugiaron en esta zona, ya que era una zona totalmente agreste, una zona montañosa, una zona selvática, así, que estaba totalmente virgen. Empezaron acá como a defenderse, ¿cierto? Eso como refugio, lo tomaron como refugio. Mi padre fue soldado del general Uribe
Eran 4 hermanos. Ellos dicen que eran de Simacota. Y por ahí pasó el general Uribe y se los llevó a los 4 hermanos. Llegó a San Vicente y los dejó ahí. Cuando eso, San Vicente, pues, eran puras montañas vírgenes, todo. Y entonces mi padre seguramente era muy amante al trabajo y se metieron para allá a tumbar montaña. Y ellos son los que inician todo el tema de colonización de estas tierras, pero al mismo tiempo también pues crearon ese tema de defensa a través de la violencia. Es posible que todo ese proceso, digamos, de supervivencia, de lucha y de rebelión y de descubiertos y buscar tierra generó un carácter fuerte en la idiosincrasia de la gente de acá chucureña. Toda esa gente que viene haciendo descubiertos y ven territorios tan buenos, a pesar de la salubridad y las fieras, entre esos viene Sacramento Tristancho, que es un hombre que viene de Aratoca, y él pues también haciendo descubiertos, haciendo tierras. Entonces ya comienza esta región a ser como poblada y a ser muy atractivo porque es una zona completamente montañosa, llena de agua, pero muy inhóspita. Uno de esos hacendados o gente que estaba haciendo descubiertos, más bien de línea liberal, consideraron la zona del Plan, que es la zona aquí abajo llegando al río Chucurí, la ideal para fundar el pueblo. Y de hecho lo comenzaron a fundar allá. Hubo hasta cantinas. Hoy en día funciona ahí el aeropuerto, la pista de aterrizaje. Esa ciudad constaba de una inspección de policía, una cárcel, una casa de juego, guaraperías, pero curiosamente, a pesar de que tenía papeles legales en la ciudad del Socorro, nunca se construyó una iglesia. Había como una disputa territorial porque la parte de arriba, que es la zona que había comprado aquí, esto hacia arriba, hacia el lado de Chimita y todo eso, que había comprado Tristancho, pues el hombre le interesaba más hacia acá porque era su territorio. Entonces le compró a un italiano que también había llegado, que se llamaba Alejandro Partigliani, le compró un terreno y empezó a lotear, ¿no? a hacer un trazado urbanístico con en su parque, el sitio donde iba a quedar la iglesia, donde iba a quedar la alcaldía, pero eso fue un fracaso total. La única casa que se construyó fue la de él en una esquina. Pero la epidemia, porque usted imagínese en esa época que aparece la fiebre amarilla, que aparece todo el paulismo, aquí le decían la tanda. Eso de alguna forma limitó a pegar de gente de berraca para trabajar, pero no resistían ante tanta epidemia. Entonces prácticamente el pueblo tuvieron que dejarlo hacia arriba, que fue lo que aprovechó mucho Sacramento Tristancho. Empezó a algunas tierras que él tenía a donarlas para construir aquí la iglesia y todo eso, y empezó el pueblo a crecer. Entonces fue la coyuntura exacta y precisa que aprovechó Sacramento Tristancho para legalizar su pueblo y desconocer el pueblo del Plan, que era de los radicales. Y luego ya el acta de fundación creo que es del 87, pero entonces ya el pueblo quedó construido o fundado ahí. Algo que le sirvió en su momento a San Vicente era que por acá era la vía principal, prácticamente descargaban en Barranca a través del río, descargaban y cargaban, entonces era un paso obligado acá por San Vicente. Todo el transporte del petróleo para el centro del país pasaba por ahí, San Vicente, Barranca, Bucaramanga. No existía la carretera, la autopista Barranca, ni existía la vía a Zapatoca. ¿Qué llevaban de aquí? Intercambio de productos. De allá traían cosas para la cocina que bajaban por el río Magdalena y de allá las traían en mulas hasta acá. Traían ropa y de aquí recogían, por ejemplo, panela, ¿sí? Y la intercambiaban, lo que llamaban el trueque. Tierras benditas, que no se dañan. Desde frijol, yuca, todo se pega en la finca. Y así en todas las tierras de San Vicente. Y hemos mantenido una vida porque tenemos que vender. Estas tierras han sido las tierras más productivas que casi tiene Santander. Era la despensa de Santander, pero la violencia siempre azotó muchísimo. Desafortunadamente, muchísima gente del campo le tocó refugiarse a la ciudad.
siempre ando por buen camino, y aquí labrando mi tierra, he forjado mi destino. Respéteme y lo respeto, no se confunda conmigo, que aunque sea muy callado, mejor téngame de amigo. Por no pensar como otros, a veces me han humillado, y a pesar de todo eso, yo me siento afortunado, porque aquí está mi familia, y el campo es lo más sagrado. Somos un pueblo fundado en lo más inhóspito del trópico, donde en esa zona no se respira oxígeno, se respira es humedad. Tenemos un 85% de humedad y es lógico que es un foco de infecciones, de enfermedades tropicales y de animales ponzoñosos demasiado mortales, como son la culebra talla X y las corales y rabo de ajís, las ranas, alacranes, arañas. Entonces es un sitio muy difícil de colonizar. Hay un problema es con la humedad relativa, que es muy húmedo, entonces eso influye negativamente, afectando a los cultivos en forma negativa, por ejemplo, en la proliferación de hongos, en el cacao, por ejemplo, la monilla del cacao. Aquí traían los camionados de gente muerta rumbo al cementerio, fosas comunes, lo enterraron allá NN, porque no había remedio para la fiebre amarilla. Era una muerte como la pandemia que vivimos, pero afortunadamente hubo remedio. La gente llegaba pálida. Toda esa zona baja era muy afectada por el paludismo. Nosotros, toda mi familia nos enfermamos de paludismo, tuvimos el paludismo, pero por suerte pues ninguno falleció. La trocha azotó a la gente con diversas enfermedades que se llamaron la tosferina, el sarampión, reboto negro, la viruela, la fiebre amarilla, que por cierto se salvaron unos y muchos murieron. En un momento dado, tempestuosamente el movimiento bolchevique, un movimiento que nace en Rusia y estalló en San Vicente también. Aquí la revolución, cuando eso había un foco comunista y ellos, como siempre, trataron de hacer de las suyas, como se dice. En el año de 1929, después de ser asesinado y traicionado Rafael Uribe Uribe, los generales que se sintieron engañados, como fue el Benjamín Herrera y un general Escuderos, hicieron una toma, un golpe de Estado a nivel nacional y fue muy bien organizado. Bolchevique, sí. Eso fue un intento porque fue una estrategia a nivel prácticamente nacional. Fueron descubiertos el general Escudero y el general Benjamín Herrera y a consecuencia ellos suspendieron, quedó truncado ese golpe de Estado. Pero como San Vicente de Chucurí quedaba en una zona totalmente selvática, entonces no alcanzaron las comunicaciones a llegar. Es posible que no hubiera habido telégrafo en ese tiempo siquiera. Un grupo de hombres, algunos intelectuales de su tiempo y otros, entre ellos el papá de Nicolás, uno de los líderes del Ejército de Liberación Nacional, participó siendo joven. De hecho, ahí lo lideraban dos hombres muy trabajadores y muy comprometidos que fueron prácticamente padres de dos fundadores aquí del ELN. Entre esos está don Pedro Rodríguez, el papá de Nicolás, de Gavino, y Eleodoro Ochoa, el papá de Eleodoro. Se tomaron la alcaldía, se soltaron los presos, parece que asesinaron al tesorero y otros civiles que se atravesaron en el fuego cruzado y de pronto unos policías también murieron. Y aquí se venían los conservadores y los liberales venían ya en Palmira. Y hubo enfrentamientos desde la torre de la iglesia, los curas eran de orientación conservadora. Eso hubo enfrentamientos ahí, había tiros en la iglesia y que un policía desde ahí más arriba de la iglesia mató a un señor abajo en el este. Entonces se refugiaron ante el fracaso después de tomarse en lo que había en la alcaldía, en el cerro de la Magdalena, que queda muy cerca al Cerro de la Paz. El 9 de abril fue algo en Bogotá, pero que marcó la ruta de violencia en toda Colombia.
por la confrontación liberales contra conservadores. En el municipio de San Vicente se destruyeron aproximadamente 30 negocios de conservadores, nombraron un alcalde liberal que tan solo duró 2 días en el cargo, lo deponen asumiendo el conservador Pedro Rueda, quien adelanta una campaña de exterminio contra la población liberal, obligando a muchos de ellos a unirse a las guerrillas de Rafael Rangel Gómez, las cuales pues eran las guerrillas liberales para ese entonces. Al unirse a estas guerrillas pues ya se tienen que expandir hacia los territorios como La Colorada, Puente Murcia, Dos Bocas, El Carmen, Yarima y La Tempestuosa, veredas de aquí del municipio de San Vicente. Para este entonces el municipio del Carmen pues era corregimiento del municipio de San Vicente. A partir de entonces San Vicente se divide en dos, del río Chucurí hacia abajo, territorio de los liberales, y de la parte norte del municipio hacia Bucaramanga, territorio de los conservadores. Pero aquí lo más grande que nos dañó muchísimo, o sea, que tiene todavía consecuencias irreversibles casi, fue no tanto el 9 de abril del 48, sino el 27 de noviembre del 49, que fue el día de elecciones, un domingo 27 de noviembre del 49, donde ya las guerrillas liberales estaban haciendo un trabajo grande y muy organizadas desde el campo, producto de todo ese dolor que causó la muerte de Gaitán en el 48, junto a un caudillo. Pero lo grande fue en el 49, producto también de que ya la guerrilla estaba organizada, liderada por Rafael Rangel, que había sido alcalde de Barranca, y era que tenía tierras para el lado adentro, hacia el lado del Centenario, y era un tipo con los González acá, Gustavo González de la Cobrada, que era una gente, digamos, muy liberal, muy campesina, pero muy defensora del territorio. Para el 27 de noviembre de 1949, en retaliación a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, Rafael Rangel Gómez toma la decisión desde el Carmen Norte de Santander, asaltar la Plaza San Vicente, en donde ocasiona la muerte de más de 100 ciudadanos, la gran mayoría de ellos conservadores que participaban de los comicios para elegir al nuevo presidente, en donde gana la presidencia Laureano Eleuterio Gómez para 1950. Ahí fue cuando comenzó que murió tantísima gente inocente y gente buena, simplemente porque habían infundido un color político de azul y rojo. Cuando sabía, cuando mi papá, las cédulas no eran como son ahora, era un librito como es el certificado policivo, y eso era manchado. Si era conservador, se lo manchaban de azul, y si era liberal, se lo manchaban de rojo. Mi papá le tocó quemar esa cédula. Llegaba y mataban a algunos cerca de Santa Inés, en otras veredas, que porque era conservador, otros que porque era liberal. Ya se bajaba al pueblo, entonces cuando eso había una costumbre de que sacaron las peinillas para peinarse, era una roja y las otras eran azules. Entonces ya llegaban a las tiendas, uno con una peinilla en el bolsillo, otro con una peinilla azul. Entonces ahí ya se salían era peleando, porque había como ese odio. Y hasta en el vestuario, y cuando eso es así, la camisa, el liberal se la obligaba a poner roja y el conservador azul, y de ahí venían las matazones de gente. Comulgaban con el revólver atrás y bendecían las armas y desde los púlpitos se pregonaba el clero como una retaliación a lo que había sucedido con los radicales, que asesinar liberales no era pecado. Nosotros fuimos sentenciados porque decían que éramos godos. Y nosotros teníamos que ir a dormir allá a la peña esa, que no nos animamos a dormir en la casa porque llegaban. Entonces no se podía, tocaba ir a dormir allá. Entonces, ¿qué hacíamos? La cocinada, para hacer las comidas, la abuela les tocaba cocinar más que todo en la pura tarde o en la noche, hacer la comida para todo el día, para que entre el día no vieran salir humo, porque allá le llegaban. Ellos llegaban y quemaban las casas, quemaban lo que hubiera dentro, café o cacao, lo que hubieran, eso les quemaban. Con nuestras propias vistas, mirar cómo quemaban casas de los vecinos y tal. Entonces nosotros dormíamos en la peña, allá debajo, resguardados. Para llegar a dormir allá tocaba no hacer mucho camino, iba uno entrando y a medida que los matorrales iban
enderezándolos de nuevo para que no se viera que había mucho trajín, ¿sí? Tocaba valerse unas estrategias. Hicieron un poco de palos y por ahí pasábamos todas las tardes y hicieron un rancho allá debajo de un cajetal, un barzal de paja, y la cama era hojas de plátano, y allá nos tocaba dormir las dos familias porque nos mataban. Iban finca por finca matando gente, liberal o conservador, pero se morían. ¿Y qué hacer para evitar eso? Dejar abandonado todo, ¿sí? Desplazamiento. Esos fueron los primeros desplazamientos que ahora los estamos viviendo en otra forma. Esa fue una forma de desplazamiento primario. Llegaban y asaltaban las casas, mataban las familias, en eso aprovechándose también muchos para poder que crecieran las fincas, porque en eso también hay muchos que pescan en el río revuelto, muchos que tenían plática, hasta les mandaba los enemigos a la finca que les gustaba para que les tocara ahí sin ni poderse la comprar bien barata, y fueron agrandando, haciendo haciendas. Además, viene toda la estrategia del gobierno de Ospina Pérez de traer, de formar una policía totalmente conservadora, chulavita, porque prácticamente licenciaron toda la policía acá liberal, montaron conservadora, y aquí trajeron un personaje que se llamaba el Cabo Florido. ¿Quién fue el Cabo Florido? Pues un sujeto supremamente malo, donde amarraba a las señoras al lazo, las mataban, les sacaban el hijo de embarazadas, las ahorcaban, las despedazaban. Que era del ejército, creo que era de la policía, y eso asesinaba gente terriblemente. Había sede de oídas de gente, señores llegaban a las fincas y había señoras embarazadas y las asesinaba, les enterraba la bayoneta y los mataba. Llegaba ordenando que le prepararan tantas gallinas y tantas cosas. Era un tipo terriblemente... Mi mamá, para que ese hombre no llegara, siempre era con el rosario en la mano. Y la boca, sí, porque sí. Él llegó y nos mató varios perros. Y nos tocó hacerle sancochos de gallina. Mataba y llegaba y le mataba y tocaba que hay que cocinar. Todo eso nos tocó a nosotros vivir. Decían los comentarios que el hombre decía que todos los días tenía que ver sangre. Aunque fuera un perro mataba, pero tenía que ver la sangre. Era muy sanguinario. Esta es la cédula del Cabo Florido. Ahí está, se llama Roberto, el señor. Esta es la cédula del Cabo Florido. Y se miran en la parte de abajo, dice Mingarra. Y Mingarra quiere decir Estado. Yo conocí, por ejemplo, Álvaro Quesos, que era un señor que bajaba por la calle de la 10, quesos, y le compraron, y se desapareció. Que no, que se desapareció Toño, que se desapareció Miguel. ¿Pero cómo? ¿Qué pasa? Pues ¿dónde está? No, se desapareció. ¿Dónde están los desaparecidos? En Hoyomalo. Nunca más se supo de nadie. Debe estar en Hoyomalo, ¿sí? Porque era un sitio tétrico. Hoyomalo es una caverna que tiene una profundidad, no recuerdo cuánto, pero es bastante, donde pues allá lo botaban. Allá no se olía, estaban pichos. Hubo uno que otro que se salvó, ¿sí? Salió vivo allá, gateando, arañando la tierra, pero la mayoría no se salvaban. Para el 22 de abril en la vereda Santa Rosa, en el sitio Hoyomalo, la finca El Líbano, hallaron una fosa con restos humanos, Hoyomalo, aproximadamente unas 100 personas lanzadas allá. Desde la década de 1948 y 1960 podía haber gente allá lanzada en esta fosa. Allá va una comisión de la Defensa Civil y otras organizaciones a ver qué podían recopilar. Encuentran 10 esqueletos completos y restos de 19 personas distintas y una gran cantidad de restos óseos muy deteriorados del mucho tiempo de estar ahí arrojados. Por medio de los estudios, pues se calcula que pudieron haber sido entre unas 100 o más personas que quedaron allá en esa fosa de Hoyomalo. La época más amarga que pudo haber sufrido San Vicente fue la violencia de 1948, igual que la Guerra de los 1000 días, promovida por los mismos políticos, con el único fin
lo hemos descubierto, de apoderarse de la propiedad rural y sus recursos naturales. En el año 57 más o menos fue cuando se reunieron en España Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, el uno jefe liberal y el otro jefe conservador, para hablar de temas tan delicados que estaba el país. Y fue cuando se pusieron de acuerdo y crearon el Frente Nacional. Y se pusieron de acuerdo para que durante 16 años se alternaran los dos partidos el poder. 4 años liberales, 4 conservadores. Eso alivió un poco esa violencia, pero empezaron a nacer la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Pero eso se fue pacificando, fue pasando las cosas, el pueblo fue progresando y hubo paz, pero después vino, aquí nació el ELN. Hace 50, 60 años atrás, San Vicente tenía haciendas de ganado, donde fácilmente usted encontraba 2.500, 3.000 reses. Y estamos hablando, por ejemplo, de Florencia, estamos hablando de Santa Cruz, es decir, una cantidad de haciendas que producían mucho, mucho ganado. Nosotros le damos comer prácticamente a todo Santander, donde se producía más café, donde habían 250, 300 espasadoras de café fuera de la calle 14, donde morían 500, 600 reses semanales en San Vicente de Chucurí, donde se sacaban toneladas de yuca y plátano, arroz de la zona baja. No lo tenemos ahora. Bastantes ganaderías y pudientes como Santa Cruz, ganado traído de Estados Unidos. Buenas, y eso se acabó, está acabado, no tenemos. Para entender todo el desarrollo económico que ha tenido la región. Porque ¿qué es lo que pasa con esta región? Esta región, a pesar de que ha sido afectado por los fenómenos de violencia, también ha impactado mucho el tema de la economía, especialmente del departamento de Santander. Porque estamos hablando hace 50 años, 60 años, esta zona era muy rica, muy rica. Es decir, acá posiblemente hacia la parte baja, digamos hacia el sector de Barranca Bermeja, empezó con el tema del petróleo. Pero lo que es esta zona cercana hacia la serranía de los Yariquíes se desarrolló en su momento fue en torno del café, y la parte intermedia entre Barranca y la serranía se desarrolló mucho el tema de la ganadería. San Vicente era autosuficiente. San Vicente era hermoso, las ferias eran extraordinarias, eso la gente mucho, había corridas de toros, casetas, la exposición de ganado era única en el país, era extraordinaria. Por aquí pasaba la ruta para Bucaramanga, de todas maneras, la ruta del petróleo, la ruta de todo, de aquí salía camiones llenos de combustible para Bogotá, para Cali, para todas las partes del país. Y ahí comenzó, ahora sí San Vicente, para mí, vuelvo y repito, lo mejor hace 40 años atrás. Aquí se movía ganado, se movía el café, se movía el maíz, se movía el arroz. La economía era parte del cacao, que es un monocultivo prácticamente, es el único así que mueve. Antes movía esos productos que acabo de nombrar. Había apiladoras, había espasadoras de café, todo se acabó. ¿Por qué se acabó eso? Bueno, el tema del café, por cuestiones climáticas, por cuestiones genéticas, de plagas y todo eso. Pero el tema de la ganadería, sí, la plaga que la acabó fue la guerrilla. Yo vendía una prensa que se llamaba El Campesino. Posiblemente era de la parroquia, no recuerdo si valía 5 centavos o medio centavo. Y en la esquina de la calle 10, pasando ahorita por el Puente de las Brujas, ellos estaban ahí. Estaban, que no se me olvida, Camilo Torres, Fabio Vázquez Castaño, Pedro Vargas y otros personajes que ya murieron, como Horacio Peña, Antonio Cediel. Uno de ellos
no me acuerdo si fue bien, fue Fabio, que me dijo, pelado, eché estas volantes no, estos papelitos que eran rojos entre la prensa por dentro y acaba de nacer el ELN. Eso decía. No se me olvida porque cuando yo ya estaba un estudiante ya algo le triaba. ¿Se me entiende? Eso decía. Durante la presidencia del general Rojas Pinilla, él hace una amnistía para esas guerrillas liberales en donde no todas se desmovilizan, quedan algunos reductos. Estos se suman a lo que posteriormente sería el Ejército de Liberación Nacional, el cual toma origen el 4 de julio de 1964 en la vereda La Fortuna o La Lizama, encabezados por Fabio Vázquez Castaño y un grupo de estudiantes que llegan desde Cuba, inspirados por la Revolución Cubana, se conforman como grupo guerrillero y hacen la primer marcha hacia el Cerro Los Andes, hoy día corregimiento del municipio del Carmen. Y de aquí pasaron ya para la parte de Patio Cemento, que fue el primer combate que tuvo el ELN prácticamente con la tropa. Cuentan que el cura Camilo Torres murió en combate, pero resulta que dicen que el cura en la guerrilla le tocaba ganarse el arma. Es que el fusil ahora lo entregan, cuando se tocaba usted ganárselo, entre comillas. ¿Qué ganárselo qué? Pues es una guerra. Ahora lo entregan, con papeles y todo, ahí lo tiene. Le entregan un R15. Si es nuevo, se lo entregan nuevo. Y entonces, cuando salió a buscar a un soldado que lo habían asesinado a buscar el arma, otro le pegó un tiro, lo mató. Lo mataron allá en Patio Cemento. Era de la élite bogotana, pero él nunca pensó morir en un combate. En el primer combate murió Camilo. Yo tenía cuando eso por ahí 7 años y yo no sabía qué había pasado en el pueblo. Y yo decía, oye, yo nunca he visto tantos helicópteros en un pueblo. Y yo bajaba a la cancha a ver los helicópteros y nunca sabía qué había pasado. Yo tenía 7 años, luego vine a entender qué fue todo el episodio de Camilo. Porque pues era un hombre que ya con la historia uno se da cuenta que tenía una trayectoria o una visión del país muy grande. Estamos hablando de un personaje que era el intelectual más grande no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. Había estudiado en Eslovenia, en Bélgica, había hecho parte de la negociación de la independencia de países africanos de manos de los europeos. Un hombre con unas ideas que por primera vez se fundó la carrera de sociología en la Universidad Nacional, que fue alcalde encargado, o sea, que fundó el Frente Unido buscando mejor equidad de la clase obrera. Entonces, ¿qué queda de esta guerra? Lo único que quedan es cientos, miles de militares sin piernas, sin brazos y abandonados por el Estado, después de que fueron utilizados en una guerra atroz. Para el 15 de febrero de 1966, en el sitio Caño de Pilar, vereda de los Andes, corregimiento del Carmen, tropas del batallón Ricaute fueron emboscadas por bandoleros del ELN el 15 de febrero a las 11:30 de la mañana. Allá en el producto del fuego cruzado queda herido un oficial, un suboficial, 2 soldados. Lamentablemente pierden la vida 4 de nuestros valerosos soldados. También queda abatido el cura Camilo Torres en el sector de Patio Cemento. Para 1972, el 14 de septiembre, una nueva emboscada perpetrada por el ELN al mando de José Solano Sepúlveda alias Tirapavas deja como saldo un oficial, un suboficial y 2 soldados más asesinados. A partir de estas fechas, pues ya inicia este grupo insurgente a atentar contra la fuerza pública por medio de emboscadas y combates de encuentro. En ese año 72 hubo un primer brote de violencia, porque resulta que se va una tropa de San Vicente al Carmen, creo que a pie o en carro, pero se fue. Utilizan la emisora para avisar de que iba el ejército, utilizan la emisora. Déjeme decirle a fulano de tal que el ganado de tal potrero se salió para tal potrero, pero va por tal potrero. Es decir, que no iba por la llana, que iba por Puente Murcia. En un punto llamado La Piedra del Gobernador los emboscan, matan a un capitán. Es la primera brote de violencia que yo conozco de la nueva, ya después de la del 48. Hay otro brote de violencia. Secuestran a un señor en Albania llamado Alirio Serrano. Entre el secuestro de Alirio Serrano y el ataque en La Piedra del Gobernador, se nos complica la vida a todo el mundo.
Aquí no era el batallón, era una base militar en el plan. No dejaban pasar un costal sin requisarlo. Y eso nos le sacaban el aire hasta la llanta del repuesto y se paraba un soldado ahí brincando sobre el repuesto para ver si llevaban granadas, si llevaban armas ahí dentro del neumático de la llanta. Le sacaban el aire, a nosotros nos entregaban esa llanta pinchada. Y nos bajaban los mercados, nos bajaban todo el bus y raqueteaban hasta que ya. En las veredas eran capaces de que atajaban las 8 mulas que fueran con el mercado, les cargaban, revolcaban, hasta los mismos enjalmados los requisaban. Ya después llegaron a controlar que si llevaban un bulto de panela tocaba medio nada más, que si llevaban 2 arrobas de arroz tocaba una, que si iba una arroba de carne tocaba media arroba nada más, todo controlado, porque se suponía de que ese campesino que llevaba 2 bultos de panela o un bulto de panela no era para él solo con la familia, era para consumirlo, para auxiliar a la guerrilla. La persecución tan tremenda a las personas que tenían vínculos con la izquierda. Incluso yo una vez estuve en el calabozo de la policía porque nos tildaron de guerrilleros, sino que mostráramos las manos. Y las manos eran callosas de las acciones que hacíamos en la finca, ¿no? De macanear. Nos decían que eso era de cargar el fusil, ¿no? Entonces, eso éramos bastante victimizados por parte de los agentes del Estado. Todos los días casi se escuchaban combates, plomeos, hablando de lo que le decíamos nosotros. Y venía el helicóptero, y más encima venía el avión. Lo llamamos la marrana. Un avión que derrumbaba, yo no sé cómo lo llaman, he escuchado decir que llaman Hércules, yo no sé qué. Si es así o no. Pero eso cuando venía de noche, eso botaba unas bengalas. Eso es como estar ahorita así, más claro. Pero eso sí asusta berracamente. Y ahí se escuchaba de la parte de la finca, se escuchaban los enfrentamientos con el ejército en el Filón, en Versalles, en toda esa zona más retirada del municipio, que hacía como ese frente con la parte del Guadal. Entonces uno escuchaba las bombas, escuchaba el helicóptero, escuchaba uno todo el traqueteo de las ametralladoras. En los combates, mire, que digo yo que mis hijas estudiaron en San Cristóbal, en Taguales, en Campo Alegre, en Albania, era que estaba la clase en lo que era palo y se formaban los combates en las mismas escuelas. Córrele nosotros a sacar los chinos de allá, si lográbamos de entrar y salir vivos. No nos tocó irnos de aquí porque sinceramente ni yo estaba comprometido con ningún grupo, ni los hijos tampoco. No, me preguntaba cualquier comandante de ellos que por qué no dejaba, que por qué los hijos no estaban en la guerra, que por qué tal cosa. Dije, no, ellos hacen lo que si mañana se van es porque ellos lo quieren ir, pero yo nunca permito que ellos se vayan. No dejaba siquiera un hijo a ir a la guerra. Dije, no, porque eso es una cosa muy berraca. No quiero llorar mañana ya que encima de un ataúd de ellos. Que en cada vereda había gente vinculada con las guerrillas, tanto de la FARC, cuando apareció la FARC, y la guerrilla del ELN. Muchos vecinos, muchas partes, uno ni se daba cuenta de que se iban para la guerrilla, simple y llanamente, pues, viendo la ideología en la cual pues, fueron manejados, pues decidían si se iban o no se iban. Es decir, uno no podía hablar con nadie porque uno no sabía quién era quién. Ellos empezaron a extorsionar a la gente y empezaron que uno le mandaban a uno un papelito y que yo necesitaba tal cosa y así pues sucesivamente. Y ya después sí se metieron de lleno y empezaron los benditos paros. Estamos hablando de la década de los finales del 80. Cuando se formaron los paros del nororiente, nosotros teníamos que salir a marchar, porque era una obligación. Estando la FARC en plena fuerza, buscando maneras de coger el poder, entonces ellos hacían paros espontáneos de 3 días, lo hacían con la fuerza que tuvieran, lo último que les quedaba era botarle palos a la carretera que nadie se moviera. Que los campesinos todos los obligaron a hacer una caminata, ¿sí? A sacarlos a la autopista. La guerrilla, todo lo más helenos y FARC, ahí estaba la guerrilla. Era como por crear caos y el caos, sí, en el fondo. En el momento el ministro de Defensa era Zamudio Molina
Y desde un principio Zamudio Molina dijo, no va ese paro y no va, por encima mío como no va. Era acantonarse todo el nororiente en el Parque García Rovira de Bucaramanga. Y yo era una persona que no me podía callar. Hablaría con mucha prudencia, pero me tocaba hablar. A la hora que una persona como yo, para yo hablarles a ellos me tocaba que no tuviera el público, porque de que el público escuchara a ellos se delicaban. Y entonces les dijimos, yo personalmente les dije, no tiene éxito. Yo me relacionaba con ellos como un hermano, como cualquier persona, y esto no tiene éxito. Mire, compita, aquí toca meterla, aquí viene una orden nacional de la alta cúpula de allá de los grandes. Aquí no damos que nos vamos a ir a convencerlos de que el paro no va, aquí nos toca llevarlo a cabo. Bueno, si viene de lo alto, de Raúl Reyes, de no sé quién, ellos les toca y ellos hacen con nosotros. Sí, tuvieron mucho inconveniente, todo el mundo les decía que no y ellos les tocó poner mano dura. Arrancamos el domingo de la vereda, eso conmovieron a todo el mundo, un camión que tenía que ir con leña, tantos con ganado, tantos con personal, los buses, todo eso, tuvieron mucho, echaron mano a todo. Y arrancamos de la vereda en 5 camiones, el domingo a las 2 de la tarde, la consigna. El nororiente se organiza y se moviliza hacia Bucaramanga. En el camión de yo venía era el tercero. La primer vehículo era una camionetica donde venían unas guerrilleras ahí. El ejército llegó y tumbó media mata de bambú y la tiró a la carretera. Y cuando llegamos ahí, entonces le llegaron. Necesitamos una requisa. Levantaron el bambú, se llevaron la camioneta, volvieron y taparon. Y la camioneta no llegó. Enseguida vinieron por el segundo vehículo y dijimos, no, aquí pasamos todos o no pasa ninguno. Dijo, entonces no pasan, porque aquí es uno por uno. Nada, que se devuelvan. O si los deja pasar, que cada quien muestre la cédula y se deje inscribir. Y la guerrilla se oponía a eso. No, entonces no. Y nos quedamos ahí, no hubo paso. Nos quedamos, entonces, ¿qué tocó hacer? Empezar a bajar las palanganas, empezar todo y a formar campamentos. Y ahí pasamos la semana y lo único que sabíamos era que de ahí no nos íbamos hasta que algo muy grave nos fuera a pasar. Estaba involucrado ahí dentro de los soldados, al lado del coronel Correa, uno que era guerrillero. Yo lo conocí, Camilo. Resulta que el coronel cumplía años ese día. Y con el coronel andaba un infiltrado, un señor Camilo del ELN que se había volado y llegó ahí, pero entre otras cosas hacía creer que se había puesto de parte de ellos y traía para ellos una trampa. Y el coronel le cogió mucha confianza y era uno de los escoltas de él. Y yo le dije, coronel, oiga, coronel, ¿y qué hace este muchacho acá? Digo, él está ayudándonos, él nos está ayudando ahí. Y bueno, bien. Ese domingo él cumplió años, el coronel. Se fue para Villarrío y se puso a tomar. Después de que ya se sintió con tragos en la cabeza, entonces dijo, yo me voy para la llana y le voy a dar un ultimato a esos dobles, no sé qué. Y si terminado el discurso no se acogen, le ordeno dar juego a todo el mundo. Y el dicho guerrillero estaba ahí. Y a él se le metió que eso no podía suceder. Y se fueron. Yo llegué a la llana caliente, me llevaron en helicóptero. Habían unas 10.000 personas. Una cosa terrible. Ahí. Y estaba el coronel Correa Campos, el que había todo lleno aquí de balas y para jugar. Pero tenía en la carretera un surco de alambre, de púas, como unos 50 metros. Cuando llegaron allá, la gente empezó a silbar mucho a Camilo. Chapo, bueno, a gritar. Y el tipo, pues no sé si él tendría el interés de matar al coronel o en ese momento se despertó de eso, luego agarró la metralla, se llevó los que iban ahí al lado. Y lo mató. Y se le vienen otros encima y dele, él siempre tumbó 3 oficiales y 3 soldados, pero lo picaron ahí como estaba. Ahí murió. Ese fue el tiroteo que se formó. Al formarse ese tiroteo, había plomo para toda la protesta. Desde la multitud, una guerrillera mañosa invita a bailar al coronel. El coronel le responde, Maribel, sube y dialoguemos. La guerrillera, de imprevisto, empieza a vociferar. Camilo es un regalado, Camilo es un vendido,
Camilo, que había hecho parte de la subversión y que ahora goza de buen trato por parte de los militares, entra en show esquizofrénico arremetiendo con su arma automática contra el coronel y sus escoltas. La trifulca no se hace esperar, desde lo alto se divisa el campo, las balas miden fácilmente las distancias, un M60 tabletea a discreción. Nosotros entonces, cuando comenzó el tiroteo, yo me paso para el otro lado del caño y sí, de arriba de la peña habían soldados que tiraban plomo para abajo. Yo digo, de cada 100 tiros que el ejército disparaba, por ahí uno le tiraba al montón. Donde ellos le tiren todos los tiros al montón, es mucha la matazón que hacen. Pero por testigos presenciales, fueron muchísimas personas que quedaron con los intestinos afuera. La guerrilla que hizo, de una vez se alistó, se montaron en las mismas bestias de los visitantes y se perdieron. No quedó ni uno. Se montaron en caballos y se fueron. Eso hizo la guerrilla que había ahí. ¿Cuánta gente murió? No se sabe todavía. La verdad es que no se sabe. Se habla de 40, 50 muertos, tantos heridos, no sé qué presencialidad, no se sabe cuánto. Lo que sí que muchos muertos sí llegaron a San Vicente. Vi botar las volquetadas aquí los vi botar, los muertos sobre la volqueta y alzaban la volqueta y caían. Aquí en San Vicente, de la Llana Caliente, fue un domingo, no se me olvida. ¿Que cuántas personas murieron por todas? 117. ¿Que cuántas sepultaron? 12. Corrieron, se murieron en la quebrada, pero que se desaparecieron. 117. En el censo se supo. Todo eso totalmente. Que no fueron 12 las que enterraron, sino que se desaparecieron, fueron 117. Claro, la gente avaliada corría para el río y allá. Y esa noche llovió y creció la quebrada. Y se llevó por ahí los difuntos. Eso pasó en el paro de la llana. Que fue ahí donde el ELN perdió bastante acompañamiento por parte de la población. Les daba vergüenza asomar en la semana a la vereda, porque de ahí comenzaron a perder mucho puntaje, la mayor parte. Hicieron paros armados, hacían cerrar los negocios, también mataron mucha gente. La guerrilla mató mucha gente acá, ¿sí? Esto por cualquier cosa. O sea, la guerrilla ha maltratado a San Vicente mucho. El destino que uno lo va armando, si lo hace bien, sale bien. Un buen día creció Gustavo Rodríguez y tenía una finca en Esmeralda. Ahí llegó la guerrilla y me sacó de la finca. Fue allá en el año 89 y me arrastraron para la montaña. Por la noche, como a las 9, dijeron los guerrilleros, había como unos 50 que me tenían secuestrado, antesala a un debate electoral. Me dio fuerza, les dije a los guerrilleros, hoy es para mí el día más importante de mi vida. Y me dijeron, ¿por qué, don Gustavo? ¿Y eso? Y les parece poquito. Yo, un hombre que nació solo, con mamá nomás, me crié. Descalzo fui a la escuela, que limpié el café Tibolí, que lavé fama y la pez. Llegar a que ya hoy sirvo para ser secuestrado, no es para mí un motivo de orgullo. Que tenga aquí 100 hombres cuidándome a mí, me siento orgulloso de eso, de que me hayan tenido en cuenta para eso. Entonces los dejé un poquito callados. En el 89, que yo viví algo muy horrible. Secuestraron a mi marido, lo llevaron de la casa. Y hoy van 34 años que los cumplió antier y no hemos sabido nada. Nosotros, él salía, él le gustaba mucho la pesca y él negociaba con ganado y todo. Y yo digo que él no tenía ninguna amenaza porque precisamente esa semana que lo llevaron, él estuvo en pesca por allá lejos, llegando al Carmen. Y estuvo con el niño pequeño. Y el sábado por la mañana nosotros salíamos a trabajar, a ir a ese mercado, porque ya habíamos montado un negocio de comida. Entonces salíamos a hacer el mercado y cuando yo fui a abrir, ahí en la esquina habían 2 tipos, pero uno nunca pensó lo que iba a pasar. Pero a mí más, sin embargo, a mí me dio como miedo. Y yo fui y le dije, él me salió por el garaje y yo le dije que en la esquina habían 2 tipos muy raros que me daban miedo. Entonces me contestó, no, eso no es nada, es que usted es muy nerviosa. Y un tipo se me encañonó a mí. Yo pensé que era que nos iban a matar.
y resulta que yo sentí deseos de correr y yo no corrí porque me parecía que ya me disparaban. Y él se quedó ahí, ahí parado contra la puerta, y entonces un tipo lo hizo subirse al carro y el tipo se fue manejando y hasta hoy no volví a saber nunca nada de él. No sé, yo digo que a raíz de que llegó la guerrilla fue la que empezó a dañar el pueblo, porque eso fue así, eso no es para nadie, es un secreto. Y lo de nosotros, yo pienso que a nosotros nos pasó eso como envidia de la gente. Porque es que yo digo, él primero era buen esposo, buen papá, buen hijo. Entonces no era justo que a él le hubiera pasado eso, no fue justo. Yo nací en San Vicente y fui formado en la vereda del Filón. Cuando es el orden público, muy bello. Cuando eso no se conocían de guerrilla ni nada de eso, muy chévere. Nosotros nos criamos allá en una casita muy humilde. Después ya cuando me sentí ya como con alientos de tirar rula, entonces ya me puse a trabajar haciendo contratos y me fui formando hasta que ya me conseguí la esposa. Ella era de Santa Elena de Lopón. Ahí nos conocimos en Angostura de los Andes, nos casamos, formamos una familia, me busqué un pedacito de tierra y ahí tuvimos 2 hijas. Pero cuando eso ya se complicó el orden público, mucha violencia. Cuando salían los macetos, entonces eran macetos, que ahora son paramilitares, pero entonces llamaban macetos, y la guerrilla, la FARC. Entonces pasaba un grupo y luego venía el otro. Entonces si ese grupo pasaba y lo reunía a usted y no le hacía nada, entonces los otros decían, usted es de los mismos porque pasaban y no le hicieron nada. Y a raíz de ese problema me mataron a mi esposa. Le inventaron un chisme que ella dice que le había mandado una carta al coronel del batallón del Centenario, sapeando dónde estaba la guerrilla, y por eso vinieron y la mataron. Me la desaparecieron de la casa. Ese día yo estaba trabajando en la finca. Cuando yo llegué por la tarde, yo ya llegué como a las 6:30, las niñas estaban ahí como 2 pollitos huérfanos, oscuros, entonces yo dije, mamita, ¿y su mamá? Entonces me dijeron, papi, mi mamá no estaba con usted. Le dije, no, mami, su mamá no estaba conmigo. Ella quedó a llevarme el almuerzo y a mí no me llegó el almuerzo. Entonces empecé a investigar por ahí, porque eso era un caserío. Entonces alguien me dijo, no, aquí llegaron 2 tipos armados y la amarraron con un lazo, y el uno la cabrestea adelante, el otro la tenía atrás con otro lazo. Y se la llevaron aquí para arriba. Al otro día busqué gente de la misma vereda, amigos, y salimos a la búsqueda de ella. Duramos 3 días buscándola, hasta que gracias a Dios la encontré donde la colgaron, la ahorcaron y luego la enterraron. Ahí después de yo ya encontrarla, me fui por allá y me encontré el comandante de esa guerrilla. Fui y le comenté, le dije, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué me masacraron a mi señora? Una mujer trabajadora, sin problemas de nada. Digo, no, que eso fue una orden del Estado Mayor, que tenía que dejarla ahí. Yo le dije, no, mano, a mí me da grande pena. Pero es que mi esposa no fue un perro que vivió conmigo, es una mujer valiosa y ella merece desenterrarla y darle cristiana sepultura. No, que dejarla ahí. No, a mí me da pena, hermano, pero si me tengo que morir ya, hágale. Y si me tengo que morir después, me buscan, pero yo la voy a sacar de allá. O sea, me dijo, problema suyo. Y yo me fui esa noche, ya llegué de noche donde ella le habían dejado, y allá que la escarbé, porque allá los amigos todos quedaron aterrados. Yo allá con una pala y una pica la escarbé hasta que la pude sacar de ahí. Y bueno, ya después de que pasó eso, volví allá, y yo viendo cómo estaba la situación de terrible, cómo estaban matando a la gente, yo cogí las 2 niñas que me quedaron y la ropita más buena, y mamita, nos vamos. Al paramilitarismo, de algún modo, por lo menos acá lo justificó, fue la guerrilla, porque cuando comenzaron a abusar, a matar gente, eso hizo que las familias de las víctimas sintieran deseos de venganza.
Entonces, pues cuando llegaron los paramilitares acá, pues para mucha gente eso fue la salvación. Hacia los años 81, Isidro Carreño Lizarazo, inspector de policía en San Juan Bosco La Verde, corregimiento Santa Elena Lopón, inicia el proyecto de autodefensa denominado los sanjuaneros o los macetos, con ello para contrarrestar el accionar delictivo de estas guerrillas. Obviamente con la implementación de este nuevo grupo, pues se extendería la violencia por décadas aquí en la región chucureña. La idea era combatir la guerrilla, pero ya después la ideología también cambió y eso hizo de que las AUC se formaran en todo el país. Tengo hermanos o tuve hermanos donde a la edad de 10 años fueron entrenados por los paramilitares para matar. Muchas veces llegaban y mataban, por ejemplo, un guerrillero, un comandante. Le quitaban la cabeza y ponían los adolescentes a jugar con eso, como balón. ¿Sí? Precisamente para entrenarlos y hacerles coger ese odio. Y tal vez pues les tocaba hacer eso, el ejército también, porque era venir a mandar los más asesinos a combatir asesinos, porque eso era así, y los fueron combatiendo. Entonces los unos sacaban a los unos, los otros sacaban a los otros. Eso fue el duro, cuando la cuestión se ponía en forma de frontera. Si es que hasta aquí están llegando los macetos y de aquí para abajo está mandando la guerrilla, para esos habitantes era muy duro porque usted ver llegar a gente y a veces no se sabe si era el ejército, si era la guerrilla, si eran los macetos. Todos los días eran muertos, las personas no podían salir a la calle después de las 6 de la tarde, cuando se iba la luz se escuchaban disparos por todos lados. Eso fue lo que me hizo a mí desplazarme de donde estábamos todavía en guerrilla a donde ya hubieran macetes. Eso fue lo que yo hice. Me vine para la Llana Fría y ahí ya mandaban los macetes, entonces hay un descanso. Toca someternos ahí, pero a uno solo. Y fueron corriendo la chusma, la fueron corriendo. Y decían que cuando eso se decía que los macetos, que las autodefensas, que no sé qué, que ellos andaban camuflados con el ejército. Eran campesinos camuflados con el ejército. Una vez llegó un cabo del ejército allá en Santa Inés, hizo una reunión de la gente ahí, todas nos reunieron, porque estaban haciendo salir al mismo campesino es que a cuidar la región, si para eso es el gobierno. Entonces ya el cabo del ejército habló que tocaba salir a prestar guardia, que no sé qué, y echó un discurso ahí grande. Entonces yo lo dejé que hablara y cuando se cayó yo pedí la palabra. Le pedí al Espíritu Santo que me iluminara para hablar, porque cuando es uno hablar adelante de esa gente estaba comprando la muerte o la vida. Le dije, lo primero, yo no puedo salir a prestar guardia porque yo ya no veo y tampoco me ha gustado eso. Pero lo que sí de pronto se pueda es decir que toque pagar algo para que salga el que le gusta y el que ve, el que puede. Y uno con el miedo no le toca aceptar. El que no les aceptaba a ellos la cosa era como decir estaba comprando la lápida. Entonces empezó esa lucha bastante complicada que quien realmente paga, como decimos popularmente, los platos rotos es el campesino. Los paramilitares fueron también como un trampolín para ir acabando la guerrilla, de todas formas, como que le dio mucho ánimo al campesino de que se defendieran, porque es que el problema del campesino muy humillado. Yo en la finca que tengo, allá duré años que no iba a quedarme, porque me daba miedo. Enseguida que ellos llegaron, sacaron la guerrilla, ellos la sacaron, no tuvieron ni que matar tanto, simplemente fueron, aunque ellos también llegaron y mataron gente. Ellos también mataron gente inocente. Eso todos cometen atropellos, eso todos abusan. Después de la guerrilla entonces llegaron los paramilitares que dicen que por ahí que dijo la cura fue peor que ni la misma enfermedad, que también se cometieron unas cosas horribles acá en el municipio. ¿Sí? Entonces la misma sociedad, como contrarrestando toda esta violencia, ahí surgió como un proceso cultural. San Vicente de Chucurí nació con un grupo artístico llamado
caña brava. Soy un campesino alegre que vivo aquí en mi vereda y siempre con entusiasmo vivo labrando mi tierra. Tengo mi bestia de carga y mi vaquita lechera y labranzas muy bonitas al pie de la cordillera. En esta tierra tan bella, donde diario trabajamos, con mi mujer y mis hijos, muy felices la pasamos. Recogiendo la cosecha de esos cultivos divinos que dan riqueza a Colombia y progreso al campesino. Que dan riqueza a Colombia y progreso al campesino. Caña Brava es una escuela distinta en el territorio nacional que le apuesta un poco más a la construcción de la vida, del reconocimiento, de la deuda que tiene este país con este territorio que le ha puesto tantos muertos a Colombia, y creo que nosotros somos una apuesta que le cuenta a gritos a toda la patria que existimos, que somos vigentes, que somos una compañía que muestra un Santander distinto. El arte es un instrumento. Primero que todo dignifica al ser humano, porque lo ayuda a construir algo que mostrar a las demás personas, mostrar las facetas diferentes de su personalidad y arraigar en el corazón de las personas con el arte, de tal forma que ello distrae a las personas de los eventos negativos que hay en su vida. Yo creo que cuando a un territorio que ha sido azotado por la violencia llega la cultura, llega el arte, realmente hay una oportunidad de pensar diferente, hay una oportunidad de vivir algo diferente. De hacer cambiar, sí. De cambiar esa mente, cambiar ese chip, porque realmente la violencia, los momentos difíciles traen zozobra, traen angustia. Y que la música es lo contrario, la música y el arte trae momentos amenos, momentos de alegría. Y suena más bonito un requinto que una metralleta. Sí. La violencia por un lado y como ese proceso ahí artístico ahí buscándose su espacio a través de los jóvenes, ¿sí? A través de la misma sociedad como tal, imponiéndose en ellos. Y a raíz de eso, entonces, también como que los mismos campesinos empezaron a buscar nuevas formas de poder salir, enfrentar como esa violencia. Entonces ahí empezó a surgir lo del cacao. El cacao fue apareciendo a raíz de las plagas que llegaron al cultivo del café, a bajos precios del café, y todo esto vino apareciendo el cacao, que fue ganando terreno. Esas dificultades que se presentaron con estos cultivos le abrieron paso al cultivo del cacao. Entonces empezó a hacer su investigación, la federación empezó a traer variedades nuevas, 20, 30 años atrás, empezó a implementar nuevas técnicas de manejo, a intentar domesticar la planta y que fuera productiva. Entonces en ese transcurrir del tiempo se convirtió en un renglón importante y en el primero del municipio. San Vicente desde hace muchos años es el municipio que más cacao produce. De hecho, se venía haciendo antes de que el Carmen naciera. Carmen era un corregimiento de San Vicente. Estamos hablando que entre los dos municipios están produciendo alrededor de 12.000 toneladas anuales. De hecho, usted se pone a mirar el plan de desarrollo del departamento y el cacao en Santander está prácticamente en el tercer renglón de la economía del departamento. Bueno, sí, la gente producía cacao y todo se lo llevaban y a toda la gente dependía del precio externo del cacao. Eso obliga a la gente a transformarse, ¿sí? Obliga a la gente de que, oye, venga, no podemos depender a toda hora de que el cacao, del precio de una manera externa. Entonces empiezan a aparecer esos transformadores de ese grano interno. Entonces empiezan las chocolateras que hay acá a producir lo que llamamos el chocolate. Inicialmente quería que fuera mi tienda, pero después fui entendiendo de que no. O sea, si nosotros queremos posicionar a San Vicente como un destino turístico en torno al cacao, definitivamente toca montar siquiera unas 10, 15 tiendas como estas, para que se vuelva atractivo turístico. Entonces, por eso he venido motivando a otros emprendedores a que monten sus tiendas.
En este momento yo creo que ya hay varios que producen, pero es que mantener este tipo de negocio no es fácil, ¿sí? Pero ya hay dos, más o menos, que es el de Audón, ¿sí? Que está aquí al frente del teatro, y el de Andreita. Mi trabajo, este emprendimiento lo empecé hace 8 años aproximadamente, debido a que heredamos la finca de la familia y hicimos una observación de cómo era la evolución de las generaciones de la familia. Yo soy la 4ª generación y nos entregaron una finca cacaotera. Pues nosotros venimos trabajando ahí desde niños y uno ve que los abuelos y mis padres, mis tíos terminaron sus vidas y uno no vio que el cacao les dio solamente para sobrevivir. Y uno ve que el que transforma el cacao, el que lo compra, sí son grandes empresas, muy poderosas. Debido a eso fue que empezó la inquietud de darle valor agregado y participar en la cadena de valor del cacao. Y esa es como la misión por la cual yo estudié chocolatería. Hace 3 años aproximadamente, cuando nos encontrábamos en plena pandemia, que tuvimos mucho tiempo para descansar, para pensar, tuvimos la oportunidad de transformar por primera vez el cacao que cultivamos en nuestra finca. Fue un experimento, queríamos conocer el sabor de nuestro cacao. Hicimos la primera promoción por redes sociales y resultamos vendiendo chocolate en diferentes porcentajes. Chocolate de San Vicente de Chucurí, capital cacaotera de Colombia. Entonces mi misión, la verdad, es enseñarle al campesino a que esto se puede hacer en casa. Eso no necesita ni tecnología ni nada de eso. Con lo que tengamos. Hacerlo limpio. Eso es la única regla número 1, es hacerlo limpio. Porque somos la capital cacaotera de Colombia. Nosotros cultivamos 8.000 toneladas de cacao al año. Y buen cacao, cacao de aroma y sabor, calificado en el Salón de Chocolate de París. Y resulta que el campesino viene a venderlo al pueblo y no le dan el precio que él espera. Entonces, eso no es justo. Entonces hay que hacer justicia. Entonces, ¿cómo? Enseñándole a transformar. Eso es lo que toca hacer. Transformar el cacao no es un buen negocio. Es un excelente negocio. Si yo cojo 1 kilo de cacao como este, en el mercado me vale 12.000 pesos. Si yo lo transformo en esta cobertura de chocolate, vale 50.000. El mismo kilo de cacao vale 50.000. Barato. Si yo lo convierto en trufas, vale 200.000. Porque me salen 100 trufas por cada kilo de cacao. Y cada trufa mínimo a 2.000. En Bogotá una trufa vale 5.000 pesos. Entonces aquí, porque es un pueblo, vale 2.000, 2.500 pesos una trufa. Por lo tanto, se le hace a un solo kilo, a este kilo que vale 12.000 pesos, 200.000. Y pues lo que queremos es mostrarle tanto a los chucureños como a los visitantes todo ese potencial, toda esa cultura, toda esa identidad, todo eso que nos identifica como cacaocultores, como chucureños, como hijos de esta tierra hermosa, llena de montañas, ríos y mucha belleza por transmitir y por dar a conocer a todas las personas del país y del mundo. Yo siempre que hablo de San Vicente me lleno de orgullo. Es un pueblo donde desafortunadamente tuvimos que vivir la violencia fuerte en muchos años, pero pudimos superarla y hoy en día podemos decir con mucho orgullo que San Vicente se ha convertido en un remanso de paz. Pero es una tierra que ha sido explotada en forma injusta, como debe ser para San Vicente. Pero afortunadamente tenemos una ventaja grande, es que usted aquí no encuentra hambre. ¿Por qué? Porque aquí es una tierra muy generosa. Generosa es increíble, que prácticamente no hay esa angustia por la comida, porque la hay, pero es un pueblo que realmente nos falta mucha unión, mucho trabajo en equipo. Yo soy chucureño, nací aquí a 4 cuadras, creado acá, levantado, pero siempre me he sentido como crítico porque merecemos más. Pues sí, yo trabajé 33 años en funeraria, como ustedes aquí los amigos lo saben. Después de trabajar todo ese tiempo, me dejé ese trabajo, que era de trabajar con la muerte, y empecé a trabajar con la vida, que son las plantas. Tenemos las mejores tierras de Colombia
para mí las mejores tierras de Colombia están en el municipio de San Vicente Chucurí. Tenemos de todo, si yo le nombro cosa por cosa de lo que producimos acá en San Vicente no terminamos, pero le digo que tenemos desde la carne hasta la yuca. Aún estamos aquí con esas ganas y esos deseos de que San Vicente siga prosperando y lo hemos visto prosperar debido a que el empeño es de toda la comunidad, de todos los chucureños. Vea que San Vicente tiene unos cacaos de origen, finos de aroma, que son únicos en el mundo y que de hecho acá tenemos alrededor de 3 clones que ya fueron reconocidos en el Salón de París como uno de los granos más finos del mundo, ¿sí? Y que son de origen de San Vicente, pero que a la fecha no se le ha dado la importancia que eso se le debe dar y que en ese ejercicio es que estamos muchos transformadores, muchos emprendedores. Y yo les digo a mis amigos, y muchas veces se ríen, que vamos a colocarnos la meta porque en San Vicente, en un tiempo no muy lejano, se debe estar produciendo las mejores chocolatinas del mundo, ¿sí? Porque sabemos que las mejores son las de Suiza, pero resulta que nosotros tenemos los mejores granos. Entonces, ¿por qué no podemos lograr transformar esos granos en las mejores barras y las mejores chocolatinas de todo el mundo? Yo comparto el sueño de Don Isidoro. Nosotros tenemos que ser la Suiza chucureña. Definitivamente tenemos que ser una villa chocolatera con los mejores chocolates del mundo, porque tenemos el mejor chocolate del mundo. Yo sé que de pronto a veces tenemos nuestras diferencias, porque es que venimos muy golpeados, muy golpeados, entonces estamos lastimados internamente, nos duele el alma, nos duele el corazón, nos duele todo. Entonces, claro, uno piensa que todavía nos quieren agredir y por eso a veces yo me cae mal a otra persona y otro el otro y así. Pero realmente la invitación es que nos congreguemos, que hagamos unión. Yo sé que nosotros los chucureños somos buenos, nosotros somos berracos, nos gusta trabajar, no nos da pereza, no nos importa si nos embarramos, no nos importa si salimos en bota a la calle, no nos pasa nada, ¿cierto? Nosotros somos así, somos chéveres. Entonces, si seguimos así, yo creo que nosotros definitivamente podemos ser una comunidad de mucho paz y amor. Una bendición de Dios. Tengo mi finquita. Tengo 10 hijos. Y ahí vamos. Hay un tema de convivencia, un tema de posconflicto, que yo creo que si Colombia quiere saber de procesos de posconflicto, deberían venir a hacer las investigaciones a San Vicente. Aquí en San Vicente de Chucurí fue el primer municipio en Colombia en restituir esa paz, en lograr esa paz con los alzados en armas sin que haya intervención del gobierno. De la noche a la mañana, como que el conflicto, ¿qué pasó? Se fue, desapareció. Hay un gran aporte del batallón Luciano de Luye, por supuesto, en un momento dado, ¿sí? Pero no hubieron masacres, no hubieron muertes en cantidades como en otras partes, desaparecidos en los últimos momentos, sino que desapareció el conflicto. El conflicto se fue. Y algo que es increíble, pero aquí ya hay hijos de exguerrilleros casándose con hijos de paramilitares de una manera natural. Hoy por hoy vemos nosotros exguerrilleros y paramilitares en la calle, amigos, normalmente, caminando como si no hubiera pasado nada. Entonces, quizás San Vicente aplicó perdón y olvido, no repetición, sin ninguna negociación, pero el Estado colombiano sí le debe la reparación integral a San Vicente y Chucurí. El 100% de los habitantes de este territorio son víctimas del conflicto, ¿sí? Son víctimas, porque nadie puede decir en esta zona que no ha sido víctima, porque lo extorsionaron, porque lo desplazaron, porque le mataron el papá, el hermano, o sea, ustedes ponen a hablar con todo el mundo y todo el mundo aquí ha sido víctima, ¿sí? Pero si vamos a analizar, el gobierno central no ha hecho nada por este territorio. O sea, el gobierno central, independientemente de quién sea el presidente, tiene una deuda social con este territorio. Aprovechar para decirle a toda la clase política de San Vicente que no dé vergüenza, que no nos dé pena decir que en San Vicente fuimos paramilitares, fuimos guerrilleros, que fuimos masacrados, fuimos secuestrados, fuimos asesinados, fuimos desaparecidos.
y nadie reclamó eso. Y eso le corresponde a la clase política. Y hay que resanar a las víctimas, porque si no se resanan, seguiremos en esta violencia atroz y sin paralelo en el mundo. No sé por qué el gobierno central no nos premia. Si hacen la charla con los helenos, debieran de arreglar al máximo la vía San Vicente Barranca. Debieran de pavimentarla, la merecemos, porque hemos sido un municipio que ha aportado de todo, petróleo, comida y muertos. Yo aspiro que San Vicente de Chucurí en la posteridad le entregue a esta patria jóvenes, personas con calidades excepcionales, dispuestos para el amor, para la convivencia y para la paz. Creo que ya le pusimos los muertos que teníamos que ponerles a esta patria y ahora nos estamos reconciliando y estamos procurando una convivencia y una forma distinta de vivir, amándonos un poco más los unos y los otros en San Vicente de Chucurí. Pero vamos saliendo de una violencia bolchevique, la chulavita, los godos, los cachiporros, pasó la violencia ya del 48, la violencia guerrillera, la violencia paraca, y estamos vivos, y ahí vamos. Una semilla llegó aquí a esta tierra, que Dios bendiga al ser que la sembró. En su memoria todo un pueblo celebra, con desfiles y fiestas que son por tradición. Eres semilla de vida y de esperanza, que fue creciendo y al pueblo hizo soñar. Eres la planta que invadió la montaña, junto con su cosecha la paz se vio llegar. Dios mío bendice y proteja aquellas manos que te han sembrado con ilusión y amor. Y se produce cacao fino de aroma, que ante el mundo ha dejado en alto a la nación. Ha recorrido su fama el mundo, es conocido por su sabor. Es delicioso y apetecido por su fragancia, es el mejor que él te ha tomado. Hoy te celebra, ya tiene reina con mucho honor. Ella es hermosa, así como en mi tierra, representa la esencia que tiene su sabor. Colombia, potencia de la vida.